Estamos viviendo una revolución digital y cada vez más escuchamos que se habla de inteligencia artificial. Justamente el sistema de salud del municipio de San Isidro incorporó la inteligencia artificial en el área de diagnóstico por imágenes del Hospital Central, uno de sus 3 hospitales municipales que tiene. ¿Cuáles son las principales ventajas de implementar esta tecnología y hasta dónde se puede llegar, no? Se viene un debate muy interesante con respecto a este tema y de esto vamos a charlar con el secretario de Salud Pública de San Isidro, el doctor Juan Biallo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Gracias, Leo. ¿Cómo estás? Bien, un gusto escucharte. Y antes de meterme ya en la primera pregunta y hablar puntualmente de la inteligencia artificial en San Isidro, si yo te digo inteligencia artificial y medicina, ¿cuándo empieza esta movida, por así decirlo? ¿Hasta dónde nos tenemos que remontar? Bien, es una buena pregunta porque en realidad no tenés una definición estricta de lo que es inteligencia artificial. Básicamente son programas que corren distintos algoritmos y que vos lo utilizás como herramienta como para poder maximizar la utilización de, por ejemplo, el horario que tenés de un especialista, ¿sí? Entonces, hay varios ejemplos que nosotros venimos desarrollando ya de hace un tiempo largo. Por ejemplo, todo lo que es gestión y todo lo que son, digamos, programas que están por arriba de los programas transaccionales. El transaccional es el que usás todos los días. Vos pedís un turno, pones tu nombre en la computadora, eso genera, digamos, una transacción, te atiende un médico que genera una transacción, la enfermedad te da una inyección, genera una transacción. Entonces, de esas transacciones hay millones por día. Entonces vos, por ejemplo, si querés buscar, no sé, algún indicador que te dé la performance que está teniendo algo que vos necesitas, ponés los motores de búsqueda para que te digan, por ejemplo, cuánto tarda el paciente desde que ingresa al hospital y es admisionado hasta que lo ve el médico, cuánto tiempo ve cada médico a cada patología, cuánto tiempo tiene el médico en el consultorio y una serie, digamos, vos le vas cambiando los indicadores y ahí te va dando una conducta predictiva de lo que va a ir pasando durante todo el año, que si vos lo prolongás en el tiempo te sirve para un montón de cosas, te sirve para ponerte las metas para el año que viene, te sirve para saber cuánto va a evolucionar tu presupuesto el año que viene. Eso lo venimos usando hace mucho tiempo. Bien. Son algoritmos, pero no se llamaba inteligencia artificial. Claro. De la misma forma que, por ejemplo, en el programa transaccional, no sé, el médico te está viendo y ya cuando va llenando tu sintomatología o por qué vos concurrís a la consulta, ya está conectado, digamos, con una base de datos que le va dando diagnósticos presuntivos como para poder cubrir la casilla de diagnóstico y después nosotros poder catalogar todas las patologías para hacer el estudio, digamos, de qué cosas estamos viendo. Eso es una conexión que tiene el programa de acá con un servidor específico que está contratado para ese tema, para poner diagnósticos presuntivos. Ahora bien, lo que es inteligencia artificial como tal, es decir, una contratación de alguien que se presentó diciendo nosotros tenemos la inteligencia artificial, que te vuelvo a reiterar, son programas que corren algoritmos muy rápidamente, ¿no? Entonces, en el caso específico del nuestro es en el de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico por imágenes ya es todo digital, ya no está más la placa esa que vos la revelás y la veías en un gatoscopio, ¿sí? Entonces, al ser digital, lo que te aparece a vos es una serie de píxeles puestos, no sé, una cantidad específica por milímetro cuadrado, que te van configurando la imagen. Cada una de esas imágenes tiene un algoritmo para que te dé eso, ¿no? Entonces, el programa ya sabe cuál es el que nosotros lo catalogamos como normal y cuál es el que difiere de eso. Entonces, lo que es estadísticamente poco frecuente es lo anormal. Entonces, directamente el programa te va marcando cuáles son anormales. Entonces, el ejemplo práctico es, si yo en una mañana tengo que ver 100 placas de tórax, que son, por ejemplo, para un screening de, no sé, de un prelaboral o
o para ir al gimnasio, o para un certificado de salud, vos pedís una placa de tórax y haces un screening para ver si vos diagnosticás algo en esa placa. Entonces vos ves 100 placas de tórax y el 99% son normales, y hay una que es patológica. El caso típico es el de la mamografía, que también es un screening, le haces un estudio a una persona sana tratando de encontrar en un estadio temprano alguna alteración. Entonces vos por ahí el radiólogo está viendo 100 placas en una mañana y con esta herramienta, la inteligencia artificial, le va marcando cuáles probablemente sean patológicas o sean diferentes a las que el programa tiene catalogadas como normales. Entonces el médico utiliza el tiempo y su experiencia para ver esa placa específicamente. Eso es básicamente lo que hace esta inteligencia artificial contratada para el servicio de diagnóstico por imágenes, que en realidad está en los 3 hospitales, porque en realidad todo el sistema está interconectado, mismo los centros de atención primaria pueden ver la placa, pueden ver la imagen que ya ya corrió por ese programa, es decir, no es que es específicamente del Hospital Central, sino que cualquiera en el sistema ya le aparece la marca, digamos, de esa placa digital que ya corrió por el programa de inteligencia artificial. Clarísimo. Ahora, ¿es algo para ilusionarse en la medicina en general? Digo, ¿es algo esperanzador? Porque leía hace poquitos días investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, por ejemplo, diseñaron un algoritmo que logró identificar a las personas con mayor riesgo de cáncer de páncreas, por ejemplo, 3 años antes del diagnóstico. Digo, ¿es algo para ilusionarse hoy en la medicina la inteligencia artificial? Yo creo que sí, que estamos viendo como todo, ¿viste? Cuando hay un desarrollo tecnológico específico, estamos viendo, digamos, las primeras repercusiones. Sí. Obviamente en el tema del genoma humano y de las alteraciones que se van encontrando en cada una de las patologías, y mientras se vaya estudiando, algo que te haga ver todas las variantes a una velocidad increíble, te va a servir, ¿tá? Imagínate lo que es analizar todas las variables que puede tener una codificación de ADN, claro. Miles de millones, ¿no? Entonces, es, digamos, obviamente que son herramientas que te ayudan. Lo que sí haría hincapié yo en la población es que no va a reemplazar a la capacidad que tenga el profesional, ¿sí? No porque sea muy difícil, digamos, la tarea, obviamente es una tarea que es entrenada y lo que tenés que hacer es estudiar, entrenar y tener experiencia, pero la verdad que los médicos ante un mismo hecho generalmente tenés varias opiniones. Entonces, para un programa eso es contradictorio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay trabajos que hablan que vos, no sé, para darte un ejemplo, en la pancreatitis aguda no tenés que operar al paciente. Bien. Y la mitad de los pacientes, hay otra mitad que dicen sí, lo tenés que operar. Y entonces es una discusión entre dos conductas que son diametralmente opuestas. Claro. Entonces los especialistas discuten eso, que sí, que no, que yo, que a mí, que mis resultados son estos, que mis resultados son aquellos. Y está te di ese ejemplo, sí. Que era un ejemplo de hace mucho tiempo típico de la cirugía, pero de esos tenés 100.000. Entonces imagínate que si entre los profesionales no te podés poner de acuerdo ante un dato objetivo que lo tenés enfrente, claro. Para una máquina es imposible, para un programa es imposible, ¿sí o no? No hay vuelta, digamos, ¿no? Viene a ser patológico o no patológico. Viene a ser un complemento de la decisión humana. Es una herramienta que creo que puede llegar a ser una herramienta útil e invalorable, ¿no? Porque creo que el gran problema que tiene la salud y que cada vez se va incrementando y en todo el mundo y sobre todo en nuestro país es la formación del recurso humano, ¿sí? La proletarización, digamos, de la medicina ha hecho que no sea en muchos casos que no tengas una recompensa digna por el trabajo que haces. Uh-huh. Cada vez
se amplía más al haber especialidades y subespecialidades el campo de acción, se van formando nichos en los cuales económicamente convienen o no convienen, entonces hay distintas especialidades que quieren seguir los médicos que se reciben y otras especialidades que no. Esas especialidades que generalmente son las más necesarias, como puede ser pediatría, como puede ser clínica médica, como puede ser, no sé, terapia infantil o terapia neonatal, se van empieza la ley de la oferta y demanda y empiezan a esa lucha encarnizada entre los distintos sectores para tomar ese recurso humano poco que hay. Y lo más complejo del tema es que no hay un aumento, digamos, en la cantidad de médicos que quieren especializarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cupo de residencias para este año no llegó a cubrir el 60% de los cargos que se ponían a concursar, ¿sí? Entonces, y con un agravante, de los que se concursan y los que llegan al hospital, el 30% son extranjeros. Mirá que vos. Obviamente no hay ningún problema en que sean extranjeros, el problema con los extranjeros es que vos formás y después se van a su país. Claramente. Entonces vos la formación la perdiste y no la tenés dentro de tu sistema, ¿sí? Así que creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Hoy ya lo estamos sufriendo, quienes nos toca gestionar salud pública lo estamos sufriendo día a día, la falta de recurso humano, y creo que es algo que se va a agravar en los próximos años, ¿no? Bien, es la realidad del momento. Me quiero profundizar un poquito más entonces con diagnóstico por imágenes. Al implementar, para pasarlo en limpio, esta inteligencia artificial, ganas tiempo, precisión y las principales ventajas del Hospital Central al incorporar esta herramienta. Repasemos. Sí, básicamente yo le veo dos vertientes. Una es en los de rutina, en los screening, que vos ahí, te vuelvo a reiterar, estábamos hablando que teníamos un gap en los especialistas, una falta de horas médicas especialistas en el sistema. Entonces, cuando las que tenés, tratemos de utilizarlas racionalmente y donde conviene, ¿sí? Entonces, si tenemos una herramienta que lo ayuda al médico, que tiene que ver X cantidad de estudios, y hay una herramienta que está probada y te dice, bueno, mira, acá son los que vos tenés que ver, obviamente va a tener que ver todas porque es así su trabajo, pero sí se va a concentrar, no en todas, sino va a concentrarse en las que le dicen, che, ojo, esta tiene algún tipo de problema, ¿tá? Y por otro lado, por ejemplo, en los lugares en los cuales se solicita un estudio especializado y no tenés el especialista a mano, por ejemplo, no sé, traumatología, ponele, cae alguien en la guardia, se le hacen una placa y los traumatólogos están operando. Y el médico generalista, muchas veces, una fractura evidente la ve cualquiera, está claro. Pero hay fracturas que son muy chiquititas, lineales y demás, que sí las diagnostica el programa y que la ven a alguien con mucha experiencia. Entonces le sirve al médico generalista que vea una placa y ya no tiene que esperar que termine de operar el traumatólogo para verla, sino se queda tranquilo porque, digamos, le viene informada que no tiene ninguna lesión ósea, por ejemplo, ¿no? Entonces, las ventajas son muchas. De hecho, te cuento todo esto, no porque tengamos una super experiencia, porque lo empezó a funcionar hace un par de semanas, pero lo que sí hicimos nosotros es un estudio que lo hicimos casi 8 meses, lo tuvimos a prueba con una hipótesis de trabajo que habían generado los servicios que más lo utilizan, que son diagnóstico por imágenes, traumatología y clínica médica, que dijeron, bueno, necesitamos ver esto y esto. Y una vez que se terminó el estudio, lo vieron ellos y vieron que las diferencias que tenían eran estadísticamente significativas, ahí recién iniciamos el trámite de la adquisición de esta inteligencia artificial que se comercializa como tal, ¿no? Perfecto. Hace muy poco los vinculamos a San Isidro con una nota en La Nación, leí también, de Bill Gates, ¿no? Que decía que la inteligencia artificial
iba a ser muy útil en salud, y ponían a San Isidro como uno de los primeros municipios, ¿no?, que empieza a desarrollar esto. Y también decía Bill Gates, la robotización de las fábricas y diferentes sectores de trabajo se va a producir en pocos años. Y uno, viste, hay gente que le tiene miedo a la palabra inteligencia artificial, no sé, se imagina un hospital lleno de robots, qué sé yo. Es muy futurista, pero leí eso de Bill Gates y esto de San Isidro, ¿no?, que son uno de los primeros municipios aplicando esta herramienta a la salud. ¿Es así? En la provincia, por lo menos. Sí, no sabría decírtelo porque en realidad nosotros somos bastante innovadores, ¿no? Sí. Pero tampoco después nos podemos saber si somos los primeros o los segundos, pero digo, sí, y de hecho tenemos en curso una serie de temas también relacionados. Por ejemplo, ahora vos viste que tenés el bot de San Isidro, ahí sí. Vamos a tener el bot de San Isidro, vas a poder tener una videoconsulta con un médico si es que vos lo necesitas rápidamente. Estamos viendo también la forma de agrupar a través de estos programas de inteligencia artificial todos los pacientes que tengan una patología para que el médico los pueda tener en un tablero de mando y pueda visualizar en su pantalla no solamente al paciente que tiene enfrente, sino a grupos de pacientes, cosa de que un mismo especialista pueda utilizar, digamos, pueda monitorear muchos pacientes y no solamente al que tiene enfrente, de forma remota. Por ejemplo, el paciente de diabetología, vos le das un glucómetro, se lo lleva a su casa y él le va poniendo al bot todos los días cuáles son sus mediciones de glucemia o las 3 mediciones que hace. Entonces, eso va alimentando a un programa que tenemos en la Secretaría que te va diciendo que los pacientes crónicos, cuál de todos los pacientes crónicos que vos tenés en programa necesita ser atendido. Entonces, con eso vos te evitás por ahí controles de pacientes que no necesitan el control y optimizás el tiempo que tenés de ese especialista, ¿no? Que es la clave del laburo que se está haciendo hoy en todo, ¿no? Que es poco el tiempo del especialista y lo queremos utilizar para lo que corresponde. No queremos que un paciente que va a la farmacia, le toman la presión una vez, le dan la presión alta, vaya a ver un cardiólogo, no tiene sentido eso, lo tiene que ver un médico clínico que después de tratarlo, de verlo y demás, y considere que no lo puede manejar él, recién ahí se lo mandan al cardiólogo. Entonces, el gran trabajo nuestro ahora es ese, y la verdad que la ayuda de la tecnología es importante, ¿no? Bien. Bueno, lo felicito, me gusta eso, la innovación, siempre ahí innovando en salud y para mejorar la calidad de vida de la gente. Doctor Juan Biagio, te agradecemos muchísimo por haber pasado por Noticias Salud Radio y estamos en contacto. Te mando un abrazo y muchas gracias por la invitación. Chau. Abrazo grande.